El milagro transformador del aceite, como Dios bendice a quienes tienen fe en su pacto y redención. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, en la ciudad de Naín, una viuda angustiada se enfrentaba a una desesperante situación. Su esposo, un fiel servidor de Dios, había partido, dejándola sola y desprotegida en un tiempo de opresión y desigualdad. Su dolor no solo provenía de la pérdida de su compañero de vida, sino de la amenaza inminente de perder a sus 2 hijos ante los acreedores que reclamaban una deuda impaga. Sentía que el abismo de la adversidad la consumía, mientras el clamor de su corazón se elevaba a los cielos: «Oh Señor, ten misericordia de mí y de mis hijos». En medio de la creciente inquietud de la ciudad, Eliseo, el profeta de Dios, llegó con su andar imponente y sereno. Su presencia emanaba la paz que muchos anhelaban. Al enterarse de la aflicción de la viuda, se acercó a ella con una mirada compasiva. «¿Qué tienes en tu casa?», le preguntó Eliseo. La viuda, con lágrimas en los ojos y la voz temblorosa, solo pudo responder: «No tengo nada, excepto un poco de aceite en una jarra». Esa gota de esperanza, tan diminuta comparada con su sufrimiento, se convirtió en un símbolo de su fe. «Ve y pide prestados vasos vacíos a todos tus vecinos», le instruyó Eliseo. «No pidas pocos». Aunque la incredulidad la asaltaba, un destello de fe aún habitaba en su corazón. Se aventuró por las calles de Naín, su espíritu frágil pero decidida a obedecer la palabra del profeta. Con cada paso, su vulnerabilidad se hacía palpable, pero la mirada solidaria de sus vecinos le otorgó valor. Pronto, reunió más vasos de los que había imaginado, como si el mismo cielo se aliara con su necesidad. Regresó a su hogar, donde la atmósfera se sentía pesada como el aire antes de una tormenta. En su interior, el miedo luchaba con la esperanza. Con manos temblorosas, comenzó a verter el aceite en los vasos vacíos. Para su asombro, el aceite fluía constantemente, llenando cada recipiente hasta desbordar. Su corazón rebosaba de asombro y gratitud. Era un acto divino que ofrecía una respuesta a sus plegarias, una señal de que Dios no la había olvidado en su sufrimiento. A medida que sus manos continuaban su labor, cada vaso lleno se convertía en un testimonio de la intervención divina en su vida. La habitación, antes tan sombría, se llenaba de luz y adoración. Su mente resonaba con las palabras de la promesa de Dios, y la inseguridad que antes la envolvía comenzaba a desvanecerse. Pero a medida que llenaba el último vaso, una nueva pregunta inquietante surgió: ¿qué sucederá ahora? ¿Habrá suficiente para sostenerme y a mis hijos? Cuando el último vaso se llenó, el flujo del aceite cesó abruptamente, y una profunda calma envolvió la habitación. La ausencia del líquido parecía un eco del silencio divino que reafirmaba la fe en el corazón de la viuda. ¿Perdería todo nuevamente o habría esperanza en lo que Dios había provisto? Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. La viuda miró los vasos llenos de aceite, su futuro ahora colgando en la balanza de la obediencia y la fe. Mientras el eco de su oración resonaba en su corazón, se preparaba para enfrentar lo que vendría, confiando en las promesas de Dios y el poder de la transformación divina, esperando que el milagro del aceite no solo cambiara su situación, sino que pareciera abrir una nueva puerta hacia la redención de todo su ser. La viuda, con los vasos de aceite reluciendo a su alrededor, se sintió como si una luz divina iluminara su camino en la oscuridad. La carga que había llevado en su corazón por tanto tiempo comenzaba a levantarse lentamente. Asumió que el momento de actuar había llegado y, con la determinación renovada, se dirigió hacia sus vecinos con la esperanza que brotaba de su fe. «Amigos, el Señor ha provisto», proclamó a aquellos que habían visto su sufrimiento y la lucha abrumadora que había enfrentado. Con cada explicación, los corazones de sus vecinos se abrían, sorprendidos y animados por la manifestación del poder de Dios. Comprendiendo que ese aceite era más que un simple líquido, organizaron rápidamente un grupo que la ayudaría en la venta de su nuevo recurso, el don que había recibido para su bienestar y el de sus hijos. Mientras sus vecinos ayudaban, la viuda recordó las palabras de Eliseo: «Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y lo que te sobre, vivirás tú y tus hijos».
La práctica de esta instrucción llenó su alma de esperanza. En aquellas horas de trabajo compartido, su pequeño hogar se llenó de risas, oraciones y alabanzas al Dios que responde a los que claman a Él. Miraba a su alrededor y veía la generosidad de su comunidad, una muestra tangible del fiel amor de Dios, pero en medio de esta alegría, un nudo de ansiedad comenzó a formarse en su corazón. ¿Alcanzaría el aceite para saldar todas las deudas? ¿Sería suficiente para asegurar la estabilidad que tanto anhelaba? Su fe se enfrentó a la prueba nuevamente, y la sombra de la duda se insinuó en su mente. Sin embargo, recordaba los vasos llenos. Aquella transformación de su pequeña cantidad de aceite la estimulaba constantemente, reforzando su fidelidad al Altísimo. Con la ayuda de sus vecinos, lograron vender la mayor parte del aceite. Con cada trato cerrado, la viuda veía la mano de Dios moverse. Cuando finalmente se sentó sola en el silencio de su hogar, la viuda examinó las monedas brillantes que le quedaban. Tenía suficiente para pagar a los acreedores y un pequeño remanente para sustentar a sus hijos mientras se reponían de su anterior calamidad. Su corazón estalló con gratitud y reverencia, en su piel aún resonaba el eco de la angustia, pero ahora era superada por el dulce abrazo de la providencia divina. Y, mientras contaba las monedas una y otra vez, una mirada de contemplación la atravesó. Si el Señor tiene cuidado de los lirios del campo, murmuró, cuidará de mí y de mis hijos. Pero justo en ese momento de paz, un nuevo desafío crecía en la distancia. La sombra de una profunda adversidad se cernía sobre la comunidad y la viuda sintió una inquietud en su pecho. No podía ignorar el susurro que emergía del corazón de la ciudad, revelando el acecho inesperado de un enemigo que amenazaba la paz frágil que por fin había encontrado. Sin embargo, un pensamiento la recorrió, la misma fe que había sostenido en su mayor aflicción podría hacer temblar los muros de cualquier temor. El Dios que es fiel para proveer, se dijo a sí misma, también es el Dios que pelea por mí. Y así, al mirar por la ventana hacia la lejanía, la viuda entendió que su historia no solo era sobre el aceite que había recibido, sino sobre la fe que se activaba, trayendo aliento en medio de la adversidad. Aunque entendía su realidad, había en su espíritu una clara revelación de lo que venía. Pero lo que no sabía era que el destino de Naín, y el propósito divino detrás de su lucha, estaba más entrelazado de lo que jamás podría imaginar. La expectativa del mañana comenzó a girar en su corazón. Con cada latido, el eco de un plan soberano se hacía presente, apuntando a un milagro que iba más allá del aceite en la jarra, abriendo puertas inesperadas hacia la redención que Dios había preparado para su pueblo. La mañana siguiente llegó con un viento crispado que había traído consigo la inquietud. La viuda salió de su hogar sintiendo la pesadez en el aire. Su corazón, aún lleno de gratitud por la intervención divina, palpitaba también con una inquietud cada vez más palpable. Mientras caminaba hacia el mercado, los murmullos de la comunidad la envolvían. Cada rostro que encontraba escondía historias de angustia y miedo. ¿Has oído lo que se rumorea sobre Naín?, le preguntó una mujer amiga, con los ojos abiertos en incredulidad. Cuentan que un ejército se aproxima, y su líder, un hombre cruel, ha decidido no dejar nada a su paso. La viuda sintió que su estómago se retorcía ante esa noticia. Pero en una fracción de segundo, la voz del Señor resonó en su mente, no temas, porque yo estoy contigo. Aquello la llenó de valor. En medio de su preocupación, su fe se encendió y recordó cómo el poder de Dios había transformado su vida en momentos de desesperación. Si el Señor ha provisto hasta aquí, Él puede hacer más, murmuró al sofá de sus pensamientos. Mientras tanto, desde las laderas de su ciudad, las noticias del desastre se expandían como el fuego, alcanzando cada rincón. En el corazón de Naín, los ecos de llanto de una madre en duelo resonaban con una fuerza poderosa. Había perdido a su único hijo. Al borde del camino, ella seguía el cortejo fúnebre, el llanto entrelazando su tristeza con la venidera calamidad. La viuda de Naín no sabía que su lamento pronto se cruzaría con un milagro divino que cambiaría el curso de su vida. A medida que el día avanzaba, la viuda ansiosa buscó refugio en las oraciones fervientes, pidiendo protección para su familia y su hogar. Su corazón abrumado la impulsaba a unirse a la comunidad en una vigilia nocturna, donde eran convocados a clamar a Dios. En el templo, los murmullos de oraciones y cantos ascendían al cielo, creando un ambiente de espera sagrada. Simultáneamente, en una senda polvorienta, Jesús se acercaba a Naín, rodeado de sus discípulos. A medida que él se acercaba a la ciudad, un profundo compasión lo inundaba al ver el dolor en el rostro de la viuda. No llores, le dijo con dulzura a ella, llena de desesperanza.
Él detuvo el cortejo y, con un toque milagroso, restauraría lo que parecía perdido para siempre. La viuda de Naín sintió un estremecimiento en su corazón al escuchar cómo un susurro divino prometía lo imposible. Verás la gloria de Dios, resonó en su interior. Y así, la viuda de Naín y la viuda que había sido liberada del aceite estaban a poco tiempo de experimentar la intersección del poder de Dios, algo que el cielo había destinado antes de la creación. El vaivén de la historia que se desarrollaba ante ellas era un diseño divino entrelazado con los hilos de su dolor y esperanza, mientras las dos viudas se acercaban lógicas entre sus caminos, la verdad inquebrantable reinaba en el aire. Sin que ninguna de ellas lo supiera, Dios estaba orquestando un plan mucho más grande, una revelación de su poder que sembraría semillas de fe y esperanza en corazones quebrantados, reformando el destino de Naín y del pueblo que había estado sumido en la oscuridad. A medida que el eco del llanto se convertía en un clamor de esperanza, la viuda sintió que la espera sería la clave. El tiempo se precipitaba hacia un encuentro divino que, con un toque del maestro, cambiaría el llanto en danza, dejando la sanidad brillando en el horizonte. Sin darse cuenta, cada latido acercaba el momento en que el propósito soberano de Dios sería revelado, llevando a su anhelo más profundo a ser cumplido de formas que solo él podría imaginar. Mientras el sol iba cediendo paso a la tenue luz de la tarde, la viuda de Naín avanzaba con paso vacilante hacia el lugar de dolor y desolación de su vida. Su mente atormentada seguía el eco del lamento, y cada sonido que alcanzaba sus oídos le recordaba la ausencia profunda de su hijo. En medio de su pena, un pequeño destello de esperanza comenzó a brillar, un susurro que prometía el inminente acercamiento del Salvador, aunque ella aún no lo sabía. El cortejo fúnebre avanzaba lento, como si el propio tiempo se detuviera para llorar junto a ella. Cuando se percató de la figura que se acercaba en la distancia, una calma inexplicable invadió su ser. Era Jesús, el Maestro de los milagros, y se acercaba a la realidad quebrantada de su vida con una compasión que desbordaba su propio dolor. No llores, pronunció en un tono suave, lleno de un poder que parecía silenciar el llanto colectivo. La viuda levantó la vista, incrédula, sintiendo que un peso se aligeraba en su corazón. Antes de que pudiera formular una respuesta, Jesús se detuvo junto a la tarima donde yacía su hijo, aún en la mortaja del llanto. Con un gesto de su mano, la vida que parecía haber huido, se asomaba nuevamente. Joven, a ti te digo, levántate. Las palabras salieron de sus labios como un eco de vida misma. Por un instante, el aire se congeló, todo quedó en silencio. Los presentes, atónitos ante la autoridad de su voz, observaron la escena con el alma en un hilo. Luego, de pronto, el joven se sentó y abrió los ojos, deshojando las sombras que lo envolvían. La viuda rompió a llorar, no de dolor, sino de asombro y de alabanzas al Dios viviente. En ese momento, la comunidad de Naín reconoció a Jesús como el dador de vida. Entre murmullos reverentes, algunos comenzaron a alabar, mientras otros cayeron en un profundo temor y reverencia. Un gran profeta ha surgido entre nosotros, decían, y Dios ha visitado a su pueblo. La noticia de este milagro viajaba rápidamente de labios en labios, expandiéndose como el fuego. Mientras tanto, a kilómetros de allí, la otra viuda, la que había sido liberada del aceite, se encontraba en oración, rogando por una nueva manifestación de la gracia divina. Ella había experimentado la respuesta de Dios en su angustia, y su corazón ardía con la anticipación de lo que el Señor aún podía hacer. El eco de las alabanzas de la comunidad la alcanzó, llenando su ser con una paz que la impulsaba a buscar la revelación del poder de Dios. Las historias de ambas viudas, entrelazadas en el corazón del pueblo, llevaban un mensaje común de redención y esperanza. Mientras que una había visto la mano de Dios sobre la abundancia de aceite, la otra ahora se enfrentaba a la resurrección de su hijo. Sin embargo, aún había mucho más de lo que los ojos podían ver. El cielo vibraba con el cumplimiento de una promesa que se extendía más allá de lo visible, marcando el inicio de una revelación que cambiaría no solo a cada viuda, sino a toda la humanidad. En ese momento crítico, se gestaba un eco potente de un propósito soberano más grande de lo que jamás podrían imaginar. Porque el camino hacia la redención apenas estaba comenzando. Verán aún cosas más grandes, resonó la voz del Espíritu en sus corazones, mientras la oscuridad se destruía con la luz de la gloria divina, el destino estaba alineándose con cada latido y cada alabanza. Lo que parecía el final fue, en realidad, el principio de un vasto y eterno despliegue de la graciosa intervención divina. Pero lo que ellas no sabían sobre el plan de Dios, era que un nuevo pacto estaba a punto de ser revelado, manifestando un amor que superaría toda comprensión y una salvación que transformaría cada vida, para siempre. El murmullo de la comunidad de Naín reverberaba aún en el aire, una sinfonía de alabanza y asombro.
Los rostros de los presentes, una mezcla de alivio y adoración, reflejaban la maravilla del hecho consumado. La viuda abrazó a su hijo, cuyas lágrimas de muerte se habían transformado en lágrimas de vida. Sin embargo, mientras la alegría se desbordaba en la gente, había una sombra de misterio que aún flotaba sobre la escena, al otro lado de la ciudad. La viuda cuya historia de aceite había comenzado en la desesperación sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Qué significa esto?, se preguntó mientras oraba. La revelación de una vida restaurada a través de la fe resonaba en su corazón. De repente, el viento trajo consigo una brisa de palabras que flotaban en la atmósfera. Verán aún cosas más grandes, se decía en voz baja entre los piadosos oyentes de la fe. El espíritu de anticipación creció en su interior, alimentando la llama de su esperanza. Con una profunda convicción, se arrodilló en oración, pidiendo a Dios que la guiara en este nuevo capítulo. Mientras tanto, Jesús, el Maestro, se volvió hacia la multitud. Sus ojos fulgurantes captaban la luz del ocaso, y sus palabras, llenas de autoridad: no solo he venido para dar vida sino también para ofrecer un camino a la eternidad. La multitud quedó enmudecida, el asombro llenando sus corazones. Cada gesto de Jesús era deliberado, un recordatorio de la poderosa conexión entre lo celestial y lo terrenal. Se acerca el tiempo, continuó, cuando todos los que creen verán la gloria de Dios manifestada en formas aún más extraordinarias. Mientras Jesús se dirigía al pueblo, se notó una inquietud que recorría a algunos en la multitud. La tensión de lo desconocido podía palparse. Un anciano, de barba canosa y temblorosas manos, dio un paso adelante, su voz temblorosa resonando con la sabiduría de los ancianos. Maestro, ¿qué nos dices de los tiempos venideros? ¿Esta maravilla significa que se están cumpliendo las escrituras proféticas? Jesús miró al anciano y, en profundo fervor, respondió: sin duda, se está acercando la hora de la consumación del plan divino. Profecías que han estado dormidas en el corazón de Israel están despertando. Alguien más grande que Salomón está aquí, y lo que comenzó en esta tierra apenas es el eco de lo que se revelará. La masa permanecía inmutable, incapaz de apartar sus ojos del rostro sereno de Jesús. Mientras tanto, la viuda del aceite, guiada por la convicción del Espíritu, se dirigía hacia Naín. Cada paso la acercaba más a las revelaciones que Dios tenía preparadas. El eco de las alabanzas atraía su ser, un fuego interno crecía en ella, un deseo de ser parte de los acontecimientos asombrosos que estaban desenrollándose. La conexión entre ellas parecía intensificarse, como hilos de oro tejido por las manos del Divino. En el cielo, las puertas de la gloria se acercaban más, y el Creador del universo miraba hacia abajo, sus planes revelándose a través de sus siervas. Las maravillas no han terminado, susurró una voz interna a la viuda mientras cruzaba el umbral de la comunidad, pero la verdad detrás de la obra de Dios estaba aún velada. El tiempo de revelación se acercaba, y Jesús, al ver la expectativa en los corazones, preparaba el escenario para un nuevo pacto. La promesa de un Salvador que daría vida eterna resonaría a través de las edades. La oscuridad del pecado no podría soportar la luz de la resurrección. ¿Qué mayores cosas verán?, resonó en el aire, una pregunta que se entrelazaba con un suspenso sagrado. ¿Cuál sería el próximo acto del teatro divino? El hambre de respuestas crecía, y lo que cada villana había experimentado era solo un reflejo del inmenso amor de Dios, un amor que prometía llegar a cada rincón de la tierra. Y así, mientras el sol se sumía gradualmente en el ocaso, una verdad más profunda aún permanecía al borde de ser revelada. Porque el verdadero milagro del aceite y la resurrección apenas comenzaba a desvelar el gran plan de Dios. Un plan que tocaría no solo a Naín, sino a toda la creación. El aire estaba impregnado de una palpable expectación. La multitud que rodeaba a Jesús en Naín no podía apartar sus ojos de este hombre que traía consigo un mensaje de vida. Las noticias sobre el milagro realizado en la viuda conviviendo junto a su hijo resucitado se habían extendido como llamas en un campo de hierba seca. Mientras la viuda del aceite se acercaba, sentía en su interior una revolución de fe. En sus labios, las promesas de Dios danzaban como un susurro inquebrantable. Señor, si me permites ser parte de lo que está sucediendo, entonces, hazlo en mí también, clamaba en su corazón, anhelando el cumplimiento de las palabras que habían agitado su ser, y mientras alzaba su mirada hacia Jesús, éste giró su rostro hacia ella, como si pudiera ver su deseo oculto. Era como si un hilo dorado de conexión uniera a ambas mujeres, dotando de significado a cada paso que la viuda del aceite daba. Ella sentía el peso de la gloria inminente, una revelación que desbordaba los confines de su comprensión. No temas, dijo Jesús, su voz resonando con una paz sobrenatural.
tu fe ha sido escuchada. Lo que has anhelado está cerca, pero el camino será más allá de lo que imaginas. Un murmullo creció entre la multitud, los corazones latiendo al unísono. ¿Qué nuevas maravillas desataría él? La promesa de un milagro en el que la fe se entrelazaba con la obediencia danzaba por encima de todas las dudas. Maestro, ¿de qué milagro hablas? Interrumpió un fariseo, alzando la voz, temeroso de que la esperanza de la multitud se transformara en un desafío a la autoridad. ¿Cómo podemos estar seguros de que no es más que un truco? La mirada de Jesús se volvió hacia el fariseo, las llamas de justicia ardían en sus ojos. Tú eres el primero en ver las obras de mi Padre, pero si no crees, ¿cómo verás el reino de los cielos? Las señales seguirán a aquellos que creen. Y mientras decía esto, la multitud se encontró envuelta en un silencio reflexivo, cada uno considerando la profundidad de su incredulidad. Mientras tanto, la viuda del aceite, sintiendo el empoderamiento de la fe, se organizó al lado de Jesús. Señor, yo soy parca, pero creo que tu gloria puede transformar lo que tengo. Tu pequeño frasco de aceite es suficiente, respondió él con dulce claridad, no solo para ti, sino para muchos. En ese instante, las palabras de la viuda resonaban con el eco de la esperanza. La fe en su corazón se expandió, se iba a cumplir la promesa de que, incluso de lo poco, Dios haría abundancia. El perfil del horizonte comenzaba a teñirse de estrellas mientras la tarde caía. Y en medio de la espera, Jesús levantó su voz nuevamente. Mientras se levantan las sombras del ocaso, aún brilla la luz de la esperanza. Está en el horizonte el día de la liberación. Pero la oscuridad comenzaba a ser visible, y se sentía un sofocante silencio que pesaba sobre la multitud. ¿Y si la respuesta no llegaba? ¿Y si las sombras cobraban vida antes de que la luz pudiera desviarlas? Sin embargo, una chispa de seguridad surgió en el corazón de aquellos que habían elegido creer. Mientras las palabras de Jesús invadían el aire, el ciclo de la vida y la muerte se unía en una danza delicada, y el ambiente vibraba con la promesa de lo que estaba por venir. Una nueva era está en camino, proclamó Jesús con una voz que resonaba con autoridad. Una que cumpliría la profecía de mi Padre. Pronto verán la gloria del Altísimo. Los resplandores del futuro danzaban en el aire, y en ese momento, la presión de lo desconocido se mezcló con la dulce fragancia de la esperanza. ¿Qué significaría todo esto para ellos? Mientras la luz alcanzaba su máxima expresión, la revelación aún estaba al borde, esperándolos con los brazos abiertos. La viuda del aceite, su fe intensificada, sintió en su corazón la urgencia de un camino que apenas comenzaba a ser revelado. Señor, harás aún más que esto, murmuró en su corazón, mientras su mirada se tornaba hacia Jesús, confiando en que el propósito soberano de Dios se desplegaría de maneras que transformaran toda su existencia. Mientras el viento soplaba suavemente, él continuaría modelando el destino de las generaciones venideras con su palabra. Porque en la intersección de la promesa y la fe, allí surge la verdad, dispuesta a liberarlos de ataduras y llevarlos a un nuevo amanecer, un amanecer que traería consigo el cumplimiento de la profecía de redención para toda la humanidad. La oscuridad se cernía sobre Naín, silenciando el clamor de la multitud mientras la expectación alteraba el latido de cada corazón presente. La viuda del aceite, aún junto a Jesús, sentía un estremecimiento en su ser, como si las olas de un mar tempestuoso se agitaran en su interior. ¿Qué harás ahora, Señor?, se preguntaba en secreto, mientras su alma anhelaba un nuevo amanecer. Contarán las maravillas de mi nombre, dijo Jesús, mirando a la multitud con esos ojos de compasión que podían atravesar las paredes del temor. Y de la más baja de entre ustedes, haré un canal de mi esplendor. Así, levantó su voz y dijo, venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Las palabras salieron de su boca como manantial de agua fresca en un desierto reseco. Un murmullo recorrió a los presentes, muchos pensaban en sus propias cargas, en sus propios sufrimientos ocultos tras sonrisas de engaño, entre ellos, un joven llamado Samuel, un paralítico que había esperado fuera de la sinagoga durante años, sintió como que un fuego lo consumía por dentro. ¿Podrá este hombre también curarme? Su fervorosa fe se alzaba como un grito impotente, anhelando un milagro, un destello de la gloria que Jesús prometía. Entonces, como si conociera la lucha interna de cada alma en ese lugar, Jesús miró a Samuel y le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. La multitud contenía la respiración, esperando el desenlace del desafío. Samuel, sin titubear, se irguió, sintiendo como cada músculo en su cuerpo respondía a la voz de Cristo. Los ojos de los presentes se abrieron con asombro, y su fe comenzó a florecer en el suelo reseco del asombro.
Los fracasos del pasado no definen el futuro de lo que puedo hacer, Jesús continuó, inspirando a aquellos que presenciaban la escena. ¿No sabéis que el aceite de la unción se derrama desde el cielo y el que cree en mí, desatará los ríos de esperanza? Samuel avanzó entre el tumulto, su mirada fija en Jesús, cada paso resonando como un eco de una nueva realidad. La viuda del aceite, tocada por la potencia del milagro, se sintió aún más conectada a la promesa de Jesús. Realmente, Señor, el pequeño aceite que tengo puede traer vida a muchos, pensaba, mientras su espíritu era animado con una confianza renovada. De la nada, los cielos traen abundancia, respondió él sin que ella abriera sus labios. Y así será a través de tu fe, pues el reino de Dios se manifiesta en lo insignificante. Y en ese momento, un grupo de niños, quienes habían estado jugando en el fondo de la multitud, se acercó, tomando de las manos a la viuda del aceite, deseosos de tocar la vida que emanaba del Maestro. Todo en la escena parecía suspendido en el tiempo. Cada mirada, cada gesto, cada palabra de Jesús encierra un fragmento del divino misterio. Cuando lleguen a mí con corazones sinceros y humildes, dijo él, conocerán la plenitud de la redención. Las cadenas de la vida se soltarán. Los corazones temerosos de aquellos que escuchaban latían ahora con esperanza. El tiempo de liberación ha llegado, exclamó un anciano en la multitud, levantando sus manos hacia el cielo. Un fervor recién hallado iluminó los rostros arrugados, y así, mientras la noche comenzó a caer, la hermosa transformación de aquel día hizo eco en los corazones que asistieron. La viuda del aceite sintió que algo radical había comenzado, el aceite que había traído sería multiplicado, alimentaría a las multitudes y, a través de cada milagro, glorificaría al Dios de su padre Abraham, pero, en el horizonte, un nuevo rayo de luz comenzó a asomar entre los árboles. Jesús, observando sus corazones, dejó caer la última palabra, advirtiendo del inminente sacrificio por llegar. Lo que no habéis comprendido aún, es que quiero hacer de cada uno de vosotros un testigo de mi amor, una extensión de mi gloria. Pronto, el propósito del sacrificio se manifestará, y en cada frasco de aceite, verán la obra de la redención en acción. Y mientras estos misterios se asentaban en sus corazones, el viento sopló con frescura nocturna, dejando entre las sombras la promesa silenciosa de un nuevo día que marcaba el verdadero comienzo de su viaje en la fe, prometiendo más aún de lo que podían imaginar sobre el amor eterno y el pacto de Dios. Y así, el eco de las palabras de Jesús se extendió sobre los corazones de la multitud, como un manto de luz que ahuyenta las sombras. Los murmullos de asombro se transformaron en gritos de gozo mientras la gente comenzaba a darse cuenta de que estaban frente a algo más grande que ellos mismos. La viuda del aceite, todavía sostenida por los pequeños, se sintió elevarse en su espíritu. Alabado sea el Altísimo, clamó un anciano, de pie entre la multitud. Mira cómo el Señor mueve su mano en nuestro medio. Otros comenzaron a alabar, y la atmósfera se llenó de un fervor divino. Jesús, sabiendo que era el momento, giró su mirada hacia el cielo y elevó una oración de gratitud por los que ahora empezaban a creer. ¿No veis que el reino de Dios se acerca?, preguntó. Él les ha dado a este pueblo una prueba palpable de su poder. Desde ahora, la unción que fluye del cielo es para aquellos que se atreven a soñar con lo imposible. La viuda sintió que las palabras del Maestro la tocaban de una manera profunda, despertando en ella una fuerza que no sabía que poseía. Mientras la multitud seguía en un estado de euforia, una voz se escuchó desde el fondo. Pero, Maestro, ¿y los que dudan? ¿Los que no han visto lo que nosotros hemos visto? Era un fariseo, que se atrevía a desafiar el espíritu de alegría que reinaba. Jesús, con la calma de quien conoce el final de la historia, respondió, ¿quién de vosotros es sin pecado? ¿Quién puede arrojar la primera piedra? La fe es un don, y a aquellos que desean creer, yo les mostraré mi gloria. El hombre titubeó ante la autoridad de su voz, mientras que el resto de la multitud se unía en un coro de gritos de alabanza. Samuel, aún recuperándose de su milagro, se volvió hacia Jesús con ojos brillantes. Señor, dijo con voz temblorosa, ¿qué debemos hacer para ser dignos de tu amor? Creer, respondió Jesús con firmeza. Creer en el que el Padre envió, y vivir en amor hacia los demás. El aceite que derramaré sobre los que tienen fe será suficiente para alimentar a las generaciones venideras. Con esa declaración, la tensión espiritual en el aire se volvió casi palpable. Las promesas del cielo estaban a punto de cumplirse, y mientras continuaban alabando, una sombra se deslizó entre la multitud, un lamento desolador interrumpió el canto. Una mujer llegó con su hijo muerto en brazos, sollozando. Señor. Ven, toca a mi hijo y que viva.
La multitud se hizo a un lado, y la viuda del aceite sintió como una ola de compasión la invadía. Señor, si lo haces por ella, aún hazme digna de recibir la unción. ¿Por qué lloras?, preguntó Jesús, sus ojos fijos en la mujer que suplicaba. El hijo de esta señora no ha muerto. Está dormido, y hoy será un día de resurrección, declaró con una autoridad que retumbó en sus corazones como un trueno en la distancia. Con un gesto firme, Jesús se acercó al niño, tocó su frente y dijo, muchacho, a ti te digo, despierta. A medida que la sorpresa se apoderaba de la multitud, la figura del niño comenzó a moverse lentamente. El milagro estaba en marcha. Gloria a Dios en las alturas, exclamó la viuda del aceite, incluso mientras sus propias expectativas eran desafiadas. Jesús, sin apartar la mirada del niño, dijo a los presentes, lo que estoy haciendo aquí es solo un destello de lo que vendrá con el sacrificio del Hijo del Hombre. Las sombras que rodeaban el pueblo habían comenzado a disiparse, mas las palabras de Jesús revelaban aún más. Cuando llegues a conocer la profundidad de mi amor, verás que este ministerio no es solo para hoy, sino que será el amanecer de una nueva era. Un susurro se extendió entre la multitud, intrigados por la promesa de algo más grande, y así, mientras el hombre y la muchedumbre se llenaban de asombro, el cielo se agitaba en un profundo misterio que aún no habían descifrado. Pronto, la verdadera revelación de mi pacto se dará a conocer, dejó caer Jesús, mientras un viento ligero acariciaba sus rostros, como una promesa de los tiempos venideros, colocando firmemente en sus corazones la esencia de la redención eterna. Con el eco de la resurrección renovando la esperanza en el aire, la multitud se convirtió en un torrente de júbilo. Sin embargo, el silencio reverente se apoderó de los corazones de algunos que temían el significado de las palabras de Jesús. Entre ellos, un grupo de fariseos murmuraba entre sí, sus rostros cubiertos de incredulidad y rechazo. ¿Qué es este milagro?, dijo uno de ellos con desdén. ¿Puede ser que los hombres sigan a un hombre que dice resucitar a los muertos? Es un juego peligroso, una herejía disfrazada de fe. Pero otro, con un espíritu menos endurecido, respondió, puede que haya algo divino en él. Las Escrituras hablan de un Mesías que traerá vida donde hay muerte, que será luz en la oscuridad. Sin embargo, su voz se perdió entre las dudas y las sombras del escepticismo que los rodeaban. Mientras tanto, la mujer que había visto renacer a su hijo envolvía al pequeño en sus brazos, las lágrimas brillando en sus mejillas. Señor, tú eres realmente el enviado de Dios, dijo, mirando a Jesús con ojos llenos de gratitud. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Cómo podremos mantener esta fe en los días oscuros que vienen? Jesús, sintiendo la inquietud en su corazón, se dirigió nuevamente a la multitud. Escuchad. Hay un tiempo en que las sombras volverán a acechar, pero no temáis. El aceite de la unción que habéis recibido hoy no se extinguirá, es luz para el camino, fuerza en la debilidad. Entonces, una voz profunda, resonante, se oyó en el aire. Era el viento del Espíritu que soplaba sobre aquellos que estaban dispuestos a escuchar. He aquí, el dolor y la tristeza vendrán, mas la promesa de Dios es un refugio. La fe les sostendrá, como la arcilla en las manos del alfarero, transformándolos en nuevos vasos. Los fariseos, sintiendo la presión del cielo sobre ellos, retrocedieron. La autoridad de Jesús y el mensaje de su compasión comenzaban a hacer mella en sus corazones endurecidos. Poco a poco, uno de ellos se atrevió a preguntar, Maestro, si verdaderamente eres quien dices ser, ¿qué debes hacer para liberarnos de nuestras cadenas de tradición y duda? Con un profundo suspiro, Jesús miró a sus rostros atormentados y dijo, el tiempo llega cuando el sacrificio perfecto será ofrecido, y será para todos. La redención no será solo para unos pocos, sino para toda la creación que clama por un Salvador. Sus palabras cayeron como lluvia fresca sobre una tierra sedienta. La multitud, cada vez más consciente del significado que llevaban esas palabras, comenzó a ver en cada milagro un indicio de la obra redentora de Dios en sus vidas. El murmullo de la fe se expandió como fuego en un campo seco. Que cada uno de vosotros reciba el aceite del cielo, exclamó Jesús, y que los que tengan el corazón de piedra sean transformados en corazones de carne. El camino es estrecho, pero aquellos que perseveran heredarán el reino. Pero en el fondo de su espíritu, el antiguo fariseo que había preguntado comenzó a vislumbrar algo más. ¿Qué significa esto para los que aún dudan, para los que ven lo que hoy ha sucedido, pero no creen? ¿Serán excluidos de tu amor? Los caminos del Señor son mayores que los nuestros, respondió Jesús con voz suave, y en su tiempo, aquellos que buscan encontrarán. No hay lugar más seguro que en la fe,
porque los que se acercan a mí jamás serán rechazados. A medida que la multitud comenzó a diseminarse, algunos aún quedaban atrapados en pensamientos profundos sobre el futuro. Jesús se volvió hacia ellos y con una mirada plena de amor dijo, en el camino de la vida, vendrán tribulaciones, pero estad seguros de que mi gracia es suficiente para quienes confían en mí. Esperad la revelación que vendrá, será gloriosa. Así, mientras las sombras se disipaban y el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, el aire estaba cargado de una expectación palpable, como un susurro divino que preparaba el camino para el cumplimiento de las antiguas profecías. Pronto, el nuevo amanecer de la redención será revelado, y cada lágrima será enjugada. Estaréis preparados cuando el tiempo del pacto llegue, mas aún hay mucho por venir. En aquellos días de incertidumbre y asombro en Naín, la presencia de Jesús, el Salvador, reinaba en cada corazón como un manantial de esperanza renovado. Tras el milagro glorioso de la resurrección del hijo de la viuda, la multitud seguía abrumada, sus almas elevándose entre gritos de gratitud y caos de alabanzas. El eco de la vida restaurada giraba en sus mentes, y la fe comenzaba a florecer como los lirios del campo. Pero la historia de aquellos días no estaba aún completa, el cielo guardaba más sorpresas. La viuda del aceite, habiendo sido testigo de la transformación en su vida y ahora expectante tras ver un milagro divino, sintió que su fe se reforzaba. ¡Qué grande es mi Dios!, pensaba en su interior, mientras observaba a Jesús rodeado de las multitudes. El latido de su corazón resonaba con un deseo ardiente de que la misma gracia que había colmado su vida también alcanzara a los que aún sufrían. Maestro, dijo, alzando la voz entre el bullicio, ¿puedes hacer aún más para aquellos que no han conocido tu poder? Su voz, llena de anhelo, trajo un silencio momentáneo, y todos los ojos se posaron en Jesús. Él, al escuchar su clamor, sonrió con compasión. Lo que veréis será solo el comienzo, respondió, cada milagro es como una semilla que crece hacia un árbol frondoso de vida eterna. Pero debéis permanecer en la fe, porque en cada crisis, en cada llanto, Dios muestra su gloria. La multitud sintió un estremecimiento. Mientras la noche caía sobre Naín, Jesús empezó a hablarles de un nuevo pacto, un acuerdo glorioso que se acercaba. No solo he venido para traer vida, sino para ofrecer abundancia, redención y relación eterna con el Padre. Aquellos que creen en mí no verán muerte, sino vida en toda su plenitud. Las palabras del Maestro calaban profundo. Muchos de los presentes, entre ellos la otra viuda, vieron en la promesa de Jesús un faro de esperanza. Recordaban la bondad de Dios en sus vidas y sentían la urgencia de compartir esa transformación con el mundo. Así, un fervor de alabanza se encendió en sus corazones. Alabado seas, que te has dignado ayudarnos, gritó uno de los ancianos, mientras los demás se unían en clamor. Tu boca es un manantial de vida. Al escuchar aquella exaltación, Jesús miró a la multitud con ternura. Cada uno de vosotros es parte de esta historia de redención. Con cada acto de amor y fe, transformáis el mundo que os rodea. Como el aceite que se multiplica, así se multiplicarán las bendiciones a través de aquellos que creen. Y así, en la quietud que siguió a sus palabras, la gente comenzó a compartir sus propias historias de dolor y sanidad. Las dos viudas, unidas en sus experiencias, se encontraron al final de la reunión. Sus miradas se cruzaron y sus corazones latieron al unísono, comprendieron que su lucha no había sido en vano, sino que había creado un puente hacia un nuevo amanecer para Naín. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, la comunidad se sintió renovada. Juntos, celebraron el amor de Dios en un banquete de agradecimiento, rodeados de alegría y risas. La viuda del aceite pensó en sus hijos y en cómo Dios había proveído más allá de lo que pudo imaginar. Pero mientras la esperanza brillaba en sus corazones, Jesús les recordó que el camino adelante no siempre sería fácil. Aunque vendrán pruebas, recordad que soy la luz del mundo, les dijo. No temáis, porque los que están conmigo nunca andarán en tinieblas. Así, la noche concluyó en adoración, sabiendo que el Dios del cielo y de la tierra estaba orquestando un plan maravilloso, no solo para ellas, sino para toda la humanidad. La historia de la resurrección en Naín se dispersó como un perfume fragante, trayendo vida a los muertos y esperanza a los desesperados. Como el amanecer acarició su rostro al día siguiente, la alegría del pueblo era palpable. Las palabras del Salvador vibraban en sus corazones, el aceite de la unción estaba fluyendo, y la promesa de redención se acercaba rápidamente. Todos se prepararon para avanzar, llevando consigo la luz que había iluminado la oscuridad. Así, la comunidad de Naín se convirtió en un testigo del poder transformador de Dios, recordando que con fe todo es posible.
La historia de cada viuda se entrelazó en el gran relato de la salvación, y a través de los siglos, cada alma que escuchara su relato sería tocada por el amor eterno de Dios. Y así concluyó la historia de las viudas entrelazadas por la providencia divina, culmen de la esperanza que brota en el alma, sellando un pacto eterno de esperanza y vida que se extiende hasta hoy. Queridos hermanos y hermanas, este es el momento de mostrar nuestro apoyo a la palabra de Dios. Necesitas suscribirte ahora. Cada historia que compartimos puede cambiar vidas. Dale like a este poderoso relato bíblico ahora para que la luz de la verdad se esparza. Inunda la sección de comentarios con tus reflexiones sobre la fidelidad de Dios y comparte este mensaje poderoso con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. No esperes ni un segundo más para compartir. La transformación de Dios está a solo un paso para aquellos que creen.